Hola, buenas noches. Otra noche con conversaciones con el equipo Zulú. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, hemos venido un poco con retraso, temas de agenda, lo hemos explicado en más de una ocasión. No siempre es fácil conseguir las informaciones, no siempre es fácil tener el tiempo disponible, pero finalmente lo hemos tenido hoy domingo, ya en la noche de domingo a lunes, y vamos a intentar repasar toda la actualidad de la semana con una primera parte, como siempre, de los temas más candentes y luego con las preguntas de los oyentes, que hoy tenemos prácticamente más de una treintena de preguntas que vamos a intentar solucionar o responder de una manera adecuada. Vamos a empezar, para no irnos con historias. Recordemos, ayer fue la diada, que prácticamente ni vamos a hablar porque ha pasado desapercibida. Hablamos en un concepto general, obviamente, pasado desapercibida nos referimos a que, bueno, ha pasado y ya está, como hace 15 años que nadie le importaba un carajo la diada. Vamos a hablar de los temas un poco más de actualidad diaria. Y lo primero, esas palabras que se empiezan a escuchar en la Moncloa, que no se habían escuchado hasta la fecha, y es que algunos miembros del equipo de la Moncloa empiezan a hablar de la palabra elecciones. Desde que está Óscar López, perdón, un inciso, desde que está Óscar López parece que ha cambiado un poco la política interna de comunicación y parece que las dudas son cada vez mayores que las que había con Iván Redondo. ¿Qué podemos decir de esas cosas? Cuando se echó a Iván Redondo, se le cesó, dimitió, todo esto que todavía no han explicado o no han querido explicarlo, dijimos que se abría la veda, que se perdía el relato y que básicamente el PSOE se iba a convertir en el saco de boxeo porque iba a depender de la actualidad y de cómo fueran organizándose en el poder. El pobre Óscar López no está teniendo mucha puntería en ciertos temas. Ha sido una semana intensa. Yo creo que posiblemente estemos ante la semana mediáticamente más horrible en el último año y medio, muy probablemente, por los distintos escándalos que han salido y que parece que van a venir con el tema del Tribunal Constitucional. Y el PSOE, hay cierta parte del PSOE, y hablo del PSOE porque en Moncloa se tratan como el PSOE, siguen sin darse cuenta de que están en Moncloa, que es debería representar a todos los españoles, pero ellos siguen representando solo al partido, que la única forma de legitimar la presencia o la manera de mantenerse en el poder es con otras elecciones. Pasa una cosa muy curiosa, al final se hablaba o se venía hablando de que en octubre iban a convocarlo y la gente lo daba por hecho por distintas razones, casi como que ya estaba organizado, y esto no es así. Esto al final responde a que han ido gestionando las cosas, los asuntos, de una manera bastante torticera, todo hay que decirlo, y ahora alguien ha alzado la voz y ha dicho que, bueno, que quizás la única manera de legitimar lo que sea y de quitarse a Podemos en este caso sea volver a convocar elecciones. Cierto es que en caso de perderlas les darían la oportunidad de recuperarse con Pedro Sánchez posiblemente fuera y atacar al nuevo gobierno y hacer de oposición, que a mí me gustaría ver ahí si es una oposición tan beligerante como dice el señor presidente. Y sobre todo ganar tiempo, porque el PSOE ahora mismo está en una situación bastante mala porque el gobierno desgasta mucho, y esta semana ya te digo que ha sido en Moncloa terrible. Sí, porque aquí podríamos hacer una doble pregunta. Por un lado, podríamos preguntar, en caso de unas hipotéticas elecciones, obviamente parece que iría Sánchez de candidato, pero en caso de perder, parece que las espadas dentro del PSOE harían que fuera fulminado como hace unos años. Y la otra pregunta, en el caso del PP parece que no hay tiempo de recambio, es decir, que acabaría estando Casado y que sería su única oportunidad, o gana o va fuera. ¿Puede ser correcta estas ambas afirmaciones? En el Partido Popular saben muy a su pesar de que Casado tiene que presentarse a una convocatoria. Esto es como en la universidad cuando ibas, que te tenías que presentar a un examen sí o sí, y luego Y no ya, había pues, otra y opción. ya no había, ya a lo mejor si suspendías la extraordinaria, pero la extraordinaria en este caso serían las próximas elecciones, porque está claro que Casado no tiene más recorrido que la próxima convocatoria. No da tiempo a nivel interno, a priori, de cambiar
el candidato. Aquí también vamos a ser sinceros. Independientemente de la supuesta guerra que está empezando a existir en el seno del PP madrileño, no sabemos tampoco hacia dónde viraría el PP, porque aquí la gente habla de Ayuso, habla de Almeida, pero aparece Feijóo. Tampoco el Partido Popular ahora mismo tiene dos problemas. Tiene un partido que les está dando mucha guerra como Vox y segundo, no tienen la capacidad de saber elegir, en este caso, un candidato porque hay muchas voces discordantes dentro del partido. Entonces, Casado se entiende que sería el candidato para estas elecciones. Me recuerda un poco a la antigua ministra de Defensa del PSOE, que falleció, que se habló mucho de ella como posible candidata para sustituir a Pedro Sánchez, y se decía de que no lo iba a hacer porque había que quemar a Pedro Sánchez y posteriormente entrar. Esto sería un poco lo que podría estar pasando en el en el PP. Quieren quemar una nave y hasta ahí. El PSOE, obviamente, se entiende que se presentaría Pedro Sánchez. Y en el caso de perder, aquí se abre la guerra absoluta y fratricida dentro del PSOE. Porque, claro, tiene secuestrado al partido. Si esta persona cae, ¿quién va a recuperar el partido? Susana Díaz volverá a aparecer reclamando lo que ella cree que tiene derecho. Lo cual nos dejaría un partido socialista posiblemente como tercera fuerza o segunda fuerza, depende de las encuestas, muy, muy tocado. Entonces, claro, lo de convocar elecciones es un poco locura. Lo mencionábamos, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí, porque nosotros hemos hablado incluso de un ejemplo gráfico, es decir, el PSOE al final, por las medidas de Sánchez, por la limpieza interna, ha dejado un cuerpo como si fuera un esqueleto, es decir, que en el momento que rompes una vértebra, se deshace, porque no parece que haya nadie detrás del PSOE fuera de Sánchez. Ha eliminado a cualquier persona que sea un poco, digamos, complicada con la teoría de Sánchez, con lo cual no queda nadie si está Sánchez desaparecido. Incluso mucho más lejos, la persona afín a Sánchez que controlaba el partido, que era Ábalos, lo ha echado. Bueno, lo tenemos de contertulio en sí, todo, es pero mentira. Nos puede servir para darnos cuenta de que no es que haya desestructurado y limpiado su gobierno, tampoco se entiende muy bien la sustitución de Adriana Lastra. Ojo, que no perdemos una gran oradora, ni una gran política, ni mucho menos. Pero se han tomado decisiones que no solo afectan a lo que podría ser el grupo parlamentario o el gobierno, sino que además afectan al partido, porque de facto el Partido Socialista no tiene un líder con la capacidad de Ábalos. Entonces, cuando decimos que ha dejado los huesos o ha secuestrado el partido, estamos hablando de una manera literal, porque es lo que ha hecho. Entonces, claro, sí. Es muy difícil para el PSOE la situación que se puede venir. Sí, porque incluso los cercanos, no sé si es cierto, pero se habla que Héctor López se llama, me parece, o Héctor Gómez, el nuevo sustituto de Lastra, se ve que es conocido porque jugaba baloncesto con Sánchez. Es decir, que parece que estamos hablando más de amistad que de capacidad. Sí, y eso a veces en la política es complicado. Y lo que yo he insistido muchas veces, volvemos al perfil bajo. Volvemos a esa gente con perfil bajo, a esa gente que tiene una historia dentro del partido, pero que dentro de la política nacional no tiene ninguna. Se ve en la portavocía del gobierno cuando habla que no sabe dónde está. Bolaños, que ya sabes que somos fanáticos desde nuestra parte, siempre que habla... Sí, sí. Cada día, recordemos, vamos a cenar con Bolaños, no hay que olvidarlo. Pero es un ejemplo que el perfil bajo... hay dos tipos de perfil bajo. El perfil bajo de la gente que sabe y que se mantiene al margen y que solo aparece, o cuando aparece, sentencia, como Calviño, que no es una persona que se prodigue mucho en los medios. Y luego está el perfil bajo de ser un incompetente. Y lo digo con todos los respetos. Pero hay gente de ministro que no tiene currículum ni para un trabajo de cajera, literalmente. Entonces, el perfil bajo... dice también mucho de qué gente quiere tener cerca Sánchez, gente que no le pueda pisar. Y ese sí, porque la realidad es que muchos de los oyentes incluso
No saben el nombre de los... Bueno, yo te confieso que no sé el nombre de alguna ministra. Sé más que era alcaldesa de algún sitio, pero no sé su nombre. Y en teoría están implicados en temas, por ejemplo, como el del Prat, etcétera, etcétera, pero tienen un perfil tan bajo, tan mediocre, que prácticamente ni se les escucha. Sí, el otro día escuchábamos hablar a la ministra de Justicia y a la de Educación yo con todos los respetos, Cela no era de nuestra cuerda tampoco, pero era una mujer que la oías hablar, te podría gustar más o menos, pero transmitía cosas. Los que están ahora, pues les han puesto ahí y yo con todos los respetos, yo sé que han sido alcaldesas, pero no me preguntes el nombre porque ni idea. Entonces, bueno, creo que la situación nos reímos, pero insisto, cuando tú eres presidente, lo que deberías hacer es rodearte de los mejores, porque la función que tienes es gobernar a un país. No rodearte de gente mediocre o que solo conoces tú de jugar al básquet con él y echarte unas canastas. No tiene sentido. Porque eso al final, aparte, nos da una situación curiosa, que es la realidad de este país. Imaginemos, vamos a hacer ciencia ficción, que se convocan elecciones y gana el PP. Obviamente con la ayuda de Vox, porque nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, y hay gente que no lo acaba de entender y hay gente que lo critica. Con un candidato como Casado, Vox subirá a máximos; con un candidato como hipotéticamente Ayuso, Vox seguiría en mínimos, para llamarlo de alguna manera. Pero en todo caso, la unión de los dos podría darles fuerza para gobernar. ¿Alguien se cree que si gobernara mañana, de aquí un mes, 2 meses, el PP no se incendiaría en las calles? Bueno, a la vista está de esta semana, es obvio. Pero el tema es, lo de incendiar las calles tiene una parte mala, que es que al final se ve si se movilizan por sí solas o si se movilizan por presiones. Yo creo que ahora mismo en este país la situación, cuando la gente se moviliza, se está movilizando porque pertenece a un colectivo o porque vienen de sindicatos, pero a mí me cuesta creer que en caso de calentarse las calles o de arder las calles fuera algo positivo para la izquierda. Y me explico. Yo creo que la gente, y lo hemos dicho, yo creo en la gente y nosotros creemos en la gente trabajadora, independientemente del partido que sea. El que quiere trabajar ahora mismo no va a perder el tiempo en salir a la calle a quejarse, posiblemente porque hasta ellos mismos hayan votado al PP y a Vox, muy probablemente. El problema que puede tener la izquierda a la hora de incendiar las calles es como en Barcelona, que se ha perdido el discurso, tú lo sabes, del independentismo, porque salía gente a manifestarse, pero al final los que hacían ruido eran gente que no estaba allí para manifestarse. La gente, honestamente, la gente que puedes sacar ahora en Madrid, en las capitales, a quejarse, te la van a liar. Y ahí te están representando. Digo a la izquierda. La izquierda va a necesitar un tiempo para recuperarse. Desde aquí un consejo a los partidos de izquierda: cuando pasen de esto o cuando terminen de estar en el poder, deberían hacer como las avestruces, meterse bajo tierra y esperar que pase el temporal. Por eso a nosotros lo de la idea de incendiar las calles desde la izquierda, sobre todo hay una cosa importante: aquí hay alguien que está perdiendo puntos y que va a perder puntos, y ojo el futuro que les espera a los sindicatos, que se está hablando poco y solo se habla para decir, ahora no decís nada cuando quieren subir 11 euros el salario mínimo interprofesional o la luz. Los sindicatos cada vez van a tener menos capacidad de sacar a la gente a la calle, y ahí se va a ver realmente si la gente quiere salir a la calle o no. Y entre tú y yo, si la gente no está saliendo ahora, no creo que salgan por un gobierno que probablemente tome medidas fiscales, sin ir más lejos, que les beneficie. Y ya el discurso de que la derecha es fascista ya no cuela. Ya, o sea, sé que hay mucha gente que no lo entiende, pero ya está bien de que la derecha en este país es fascista y que van detrás de los derechos y que van persiguiendo a gente por su condición o por su raza, por su religión. Porque al final, y vamos a hacer un discurso que hemos hecho alguna vez en el programa, los sindicatos, que algunos creemos que debían existir en su momento y que deben existir seguramente con unas condiciones diferentes,
se han convertido casi en un anacronismo del siglo pasado, en el sentido de que ya no defienden a nadie, defienden prácticamente su posición, ya lo hablamos de los liberados, y cada vez en una situación como esta, conflictiva, donde se podía esperar de ellos alguna respuesta, han quedado sometidos, digamos, al gobierno de turno por intereses, seguramente en muchos casos, personales. Sí, al final tú has dicho una cosa que creo que es la clave. Muchos trabajadores que defienden a los sindicatos no saben que al último que echan en la empresa es el que les representa a ellos dentro de la empresa, que es el liberado sindical, que encima tiene días de asuntos relacionados con el sindicato y al final viven muchísimo mejor que cualquiera y supuestamente les representan. Al final, mira, cuando nosotros nos aprovechamos de los medios de comunicación, porque al final esto se emite en una plataforma y la gente tiene acceso a información y ve, hace 40 años un sindicato representaba a gente de fábricas, a lo mejor iletrados, que no tenían la capacidad cultural de saber incluso leer, que trabajaban en los altos hornos, en las minas, donde fuera, pero ahora eso ha cambiado. Ahora el discurso de un sindicato es muy difícil de mantenerlo, sobre todo cuando hablan cuando gobiernan unos y callan cuando gobiernan otros. Si tú defiendes a los trabajadores, deberías defender a los trabajadores en su totalidad y no puedes defender, por ejemplo, ni no puedes solicitar, y te lo digo, por poner un ejemplo, la famosa ley esta de las empresas a 1 euro, que nos preguntaban la semana pasada, que están... Sí, acordamos. Los sindicatos quieren poner más impuestos a las grandes empresas, que son los que contratan a mucha gente, que a lo mejor cuando hay un ERE en un banco todos nos echamos las manos a la cabeza. Si representas a los trabajadores no puedes representar a tus trabajadores, te tienes que representar a todos. Y esto en el siglo XXI, en la época que estamos, a la gente ya le cuesta tragarse la broma, sobre todo cuando tantas y tantas veces hemos visto que los sindicatos han gastado el dinero en lo que lo han gastado y cómo lo han gastado. Sin ir más lejos, está el caso de los ERES en Andalucía. Entonces, a partir de ahí, yo como sindicato me preocuparía mucho de hacia dónde voy. No, y luego tenemos un caso muy curioso, que es el tema de Yolanda Díaz. Recordemos, la en principio delegada por Pablo Iglesias como máxima representante de Podemos, que parece, según nosotros llevamos informando varios días, que está buscando una nueva vía, desbancándose de, saben que aquí tenemos un poco sentido del humor a veces, de Belorra, de Belarra y de Montero, y buscando una nueva vía con Colau, Oltra, con la cual se reúne curiosamente mañana, con Colau se reunió hace un par de días, e incluso Teresa Rodríguez. Y a ese movimiento parece que Más Madrid, de la mano de Errejón, no acaba de verle, digamos, la conjunción, por llamarle de alguna manera, por un tema exclusivamente de egos. Errejón quiere liderazgo, Díaz quiere liderazgo, y parece que eso no acaba de concretar, pero sí que parece que eso puede significar el fin, digamos, incluso de Podemos, de que parece que le van a avanzar por el lado, entre comillas, del lado de las mujeres, no como Montero y Belarra y Belorra, sino como un poco por una línea diferente. Bueno, esto es la enésima constatación de que en el caso de Podemos cría cuervos que te sacarán los ojos. No ha tenido mucha puntería el señor Iglesias en cuanto a la gente que se ha rodeado. Es curioso porque hay que recordar que la secretaria general es Ione Belarra, que Yolanda Díaz ni se presentó, primero porque es parte del PC, dicho por ella. Es curioso como su imagen la eligió Pablo, porque es verdad que dentro de las encuestas que manejaban era la más válida, en el sentido de tener más capacidad de comunicar. Y la figura de la propia ministra, siendo además ministra de Trabajo en una situación como la que es, se ha convertido en una ministra que realmente, si nos fijamos, no tiene nada que ver casi con el discurso de Podemos, no se le ve ni siquiera gestos afines al partido al que supuestamente representa, y su figura ha ido ganando enteros, y además ella ha demostrado a lo largo de la legislatura ir bastante a su bola, si se me permite la expresión. Sí, por libre. Sí, por libre, tomando decisiones. Se ha visto con el tema del aeropuerto, se ha visto con la reunión que va a tener en las próximas horas en Barcelona, y parece que cada vez se aleja más de Podemos. Y además hay que reconocer una cosa, es la única
que está poniendo a las cuerdas al propio PSOE dentro del seno del gobierno, porque se atreve a darle ultimátums ella a Pedro Sánchez o a Escrivá con lo relacionado con el salario mínimo interprofesional y los temas relacionados con su cartera. Yo, si fuera Podemos o la gente que queda en Podemos, que honestamente no sabemos cuánta ni en qué condiciones, estaría preocupado. En cuanto al tema de Rejón, obviamente Rejón cree que tiene un nicho en el Congreso, los resultados que ha tenido cuando se ha presentado no dan para mucho más, y obviamente él sabe que una figura como Yolanda Díaz en la izquierda aglutinaría mucho voto y obviamente le dejaría a él aislado y al margen de toda la política de izquierda. Y hombre, como alumno aventajado de la primera jornada de Podemos, pues le tiene que tocar el orgullo al chaval. Sí, porque al final el chaval y todos en general, supongo hay dos cosas importantes. Por un lado, ¿qué posicionamiento acaba cogiendo el Partido Comunista, que hemos dicho que es el que está más representado, aunque la gente no lo crea? Tiene su 1.000.000 y pico de votos, muy distribuidos por toda España, pero que acaban sumando al caso de Podemos, y parece que van a apostar por Yolanda Díaz. Y por otro lado, el tema de lo que se puede considerar incluso desde el propio Sánchez, una traición. Y decimos la palabra traición de Yolanda Díaz, pero no sería tanto la palabra, sino que él se había fiado de que Yolanda Díaz iba a venir a su vera y que al final ha tenido recorrido propio, y eso Sánchez no lo tiene muy bien visto. No, ni en lo político ni en lo personal. Me refiero en lo personal a la imagen que transmite como individuo y a la proyección política que tiene, porque al final, claro, hay alguien que te está haciendo sombra. Es lo que comentaba antes del perfil bajo. Casualmente, esta señora, podemos decir que académicamente o laboralmente tiene un perfil bajo, porque no se conocía tampoco mucho, pero es verdad que a nivel político se ha convertido en alguien con ínfulas de triunfar y de hacerse con la izquierda. Estamos hablando no del bloque de izquierdas como tal, sino de lo que podría representar el partido de Rejón o Podemos, esa izquierda radical o esa izquierda más a la izquierda que el Partido Socialista. Y obviamente Pedro Sánchez sabe que en unas posibles elecciones primero habría que ver cómo va Podemos a las elecciones, qué dice Izquierda Unida, qué dice el PC y si forman un partido o no. Y en caso de formarlo y presentarse Yolanda Díaz, va a haber mucha gente que irá en esa dirección. Entonces, a Pedro Sánchez, que todos sabemos el ego que tiene, no le está gustando mucho. Sí, porque aparte a Pedro Sánchez se le suman, como diríamos, aquella expresión los enanos. Ya no hablamos del tema de Gali, que ya hablaremos otra semana, porque tenemos que tener recorrido, pero hablamos del tema, por ejemplo, de Malasaña. El tema este de la mentira, digamos, que parece, según diversas fuentes, la policía ya había informado al ministro Marlaska durante la mañana, que acusó a ciertos partidos de forma directa e indirecta. Se ve que él ya era conocedor, pero igualmente explicó las cosas, y eso ha creado un conflicto entre mandos policiales y Marlaska. Parece, y aquí es la pregunta, parece que los mandos policiales responden más a una estructura, digámosle, que es una expresión que hemos usado mucho en este programa, digámosle de Estado, que les importa un huevo quien esté en la política, porque ellos lo que responden es hacia la democracia y hacia el Estado. Y parece que entienden que el ministro responde más hacia una ideología política y un partido político que hacia la realidad de las cosas. Sí, aquí probablemente me ponga un poco violento verbalmente, pero que se me perdone. Primero, no se entiende que Marlaska haya sido el juez que ha sido. No se entiende. Primero porque está conculcando el Estado de Derecho, haciendo unas observaciones sobre partidos que en caso de hacerlo contra una persona en particular sería constitutivo de delito. Segundo, tienes que entender como ministro del Interior que a la policía, como tú mencionas, responde a la justicia y a la democracia y se la pela, hablando en plata, si eres de izquierdas, de derechas, quién te gusta, a quién rezas, le da exactamente lo mismo. Al ministro se le comunica, y se le comunica porque la policía lo comunica, y hay gente en el Ministerio del Interior, en casos de especial relevancia, entiéndase como se quiera, que tienen al corriente al ministro, cosa que cualquier persona tiene sentido. ¿Tú imaginas que hay un atentado ahora que es el 20 aniversario del 11S y al ministro del Interior no le informa a la policía de las investigaciones? No tiene sentido, esto igual. Luego, que un ministro ataque a diversos partidos políticos es una irresponsabilidad, sobre todo cuando se descubre el pastel
no pides perdón. Marlaska no puede seguir ni un minuto más como ministro. Y espero y deseo que no se le permita volver a la judicatura porque ha demostrado que no es imparcial. Es una persona que tiene que estar fuera del Estado. Y cuanto antes lo esté, mejor. Y en este santo país tenemos un problema, que es que no podemos reprobar de una manera real a un ministro. Es decir, la reprobación en el Congreso, que Marlaska tiene, que se nos olvida, no le fuerza la dimisión. Marlaska no puede seguir ni un minuto en el Paseo de la Castellana. Además, fíjate, ha pasado una cosa curiosa. Lo único bueno que ha dicho Arrimadas en los últimos 4 o 5 meses ha sido atacarle como le ha atacado y diciéndole: señor, no puede seguir aquí. Lo de Marlaska, entre tú y yo, y aquí hablo como alguien que tiene formación desde el primer momento se olía la tostada. Entiendo que para cierto sector de la política, ya independientemente del tema, cuando tocas ciertos asuntos, ya dices es mentira, porque están las balas famosas, las cartas, aquello que era una amenaza cuando era un enfermo mental, todo este tipo de cosas. Pero es verdad que los que conocemos Madrid y los que conocemos ciertas cosas de cómo funciona el tema, hombre, lo que contaba ya de origen sonaba raro. La policía ha hecho un trabajo fantástico. Un aplauso desde aquí a los periodistas que tienen unas fuentes fantásticas dentro de la policía, que decían que eran de etnias gitanas o musulmanes o latinos. Un aplauso. Todo el mundo sabe a quién me refiero y en qué canales salen, porque tienen unas filtraciones increíblemente buenas. Y bueno, al final lo de Malasaña, si me permites, voy a hacer una reflexión. Ha sido muy malo para la gente que representa a los extremos, tanto por un lado como por otro. Se ha querido señalizar y apuntar a las procedencias o a los orígenes o a de dónde venían o lo que hacían, por un lado y por otro. Apuntar a ciertas personas está mal, apuntar a ciertos partidos políticos está mal. No están buscando la ilegalización de ningún partido político, pero sí están buscando la crispación. Y a mí me sabe muy mal porque hay un colectivo que está fuera del LGTBI+, como se llamen, que sufren cuando un mamarracho, y lo digo así, se inventa una agresión para esconder que, bueno, que tenga una profesión X o una profesión Y. Lo de Malasaña ha sido, en Moncloa te podemos asegurar que ha sido devastador, absolutamente devastador. Sí, en esto que comentas, 3 pequeños detalles. Uno, a Arrimadas hay que felicitarle también por ser mamá, vamos a decirlo así de claro. Que ¿Ha sido mamá? Es buena noticia. Bueno, pues dice que va a ser mamá, quiero decir, que bueno, con lo cual es una buena noticia, vamos a decirlo así. Parabienes desde aquí. Sí, cosas buenas. Supongo te refieres curiosamente a alguien con apellido como el ministro, alguien llamado Marlaska, quizá, de algún medio de comunicación que está bien informado. Y quizá habría que explicar, hablamos de periodistas, curiosamente se apellan igual, pero creo que uno es con K y otro es con C, que es estas cosas. Sí, bueno, yo me refería a la caterva de periodistas. En el caso de Marlaska, sinceramente, y lo voy a decir así, me sorprende que haya patinado tanto, porque es cierto que normalmente tiene bueno, información muy buena, pero me estoy refiriendo pues a los contertulios, tertulianos, llámalo como quieras, incluso a ciertos tuiteros que se han lanzado a la presa sin saber ni siquiera dónde estaba. Pero sabemos que de tuiteros podríamos hacer un programa especial, pero que yo lo hemos hablado a veces en la intimidad, pero sabemos yo digo que hay esto gente porque, que tela. Insistimos, la gente está muy crispada, incluso en algunas preguntas lo vemos cuando preparamos el programa, que hay temor, hay crispación. También hay que pedir responsabilidad a ciertos sectores. Aquí se está empezando a poner de moda que nadie pida perdón. Nadie ha pedido perdón, ni ha dicho hemos metido la pata hasta el corvejón. Nadie. La Fallarás, ojo, incluso la Fallarás ha dicho nos hemos confundido, pero realmente no ha pedido perdón. Hay que pedir perdón porque todos tenemos una responsabilidad. Llámalo deontológica, llámalo profesional, llámalo como quieras. Sí, pero eso sabes que eso es muy complicado en estos momentos. Imposible. Y hay una cosa, perdona, que dices que yo creo que es importante explicar.
que todos deben entender. Imagínense aquellos que nos escuchan que han tenido cargos de responsabilidad, donde sea, en una empresa privada, en un ministerio, en una administración. La gente que depende de ellos obviamente les informa y entendemos que en un caso como este hay enlaces con el ministerio que les informan de la situación real. No está Marlaska llamando al comisario, oye, ¿cómo va? Sino que directamente hay unos canales de información que le dicen, oiga, esto va por allí, esto deja de ir por allí, ¿correcto? Sí, o sea, esto no es que el ministro tenga que ir a Canillas y decir, ¿cómo va? No, correcto. Esto hay memorandos o notas o que la gente lo llame como quiera, de señor ministro, esto va así. Y ahí está la responsabilidad de salir apuntando directamente a partidos políticos. Si el problema no es solo el colectivo al que apuntaban o al que querían apuntar, sino que estás apuntando y señalando a partidos políticos. Y eres un ministro. Y cuando eres un ministro, lo tengo que repetir por enésima vez, representas al país y te debes al país, no al partido. Y ojalá llegue un momento en este país donde los ministros se den cuenta de que son ministros de un país, no cargos de un partido. Sí, porque esto nos lleva a un debate, y antes de entrar en el siguiente tema, que es una noticia también que ha pasado ayer. ¿Sabe? Bueno, estos días, ¿sabes que han nombrado a Javier Ruiz? Supongo que conoces al personaje. Tremendo amigo, sí, también. Un amigo también de irse a cenar con Bolaños cada día, supongo. Lo han nombrado para un debate en la televisión española y claro, se abre el debate, digamos, de que está contratado por un medio supuestamente privado, como la cadena SER. Nos podíamos echar unas risas de si la cadena SER es privado o no, pero bueno. Exacto. Y a la vez es contratado por un medio público. Es decir, que abre el debate de, y aquí es la pregunta muy directa, ¿tan poca gente hay que tienes que recurrir a los 4 colgados de siempre porque no tienes nadie más que te represente en el gobierno? Mira, esto es la enésima prueba de que defender lo indefendible merece la pena. Este señor ha defendido al partido por encima de todo y de todos. Acaba contratado. Podemos entrar a discutir si efectivamente estar en un ente público y en un ente semipúblico. Vamos a dejarlo ahí porque prisa de privado tiene a poco, más que nada porque sobrevive, ya lo digo yo, no te preocupes, por las subvenciones del Estado. Sí, yo no lo digo que no me vayan a pegar un puro, que yo soy un pobre inocente. Pero, bueno, a lo que voy es, yo me planteo de nuevo, ¿Radio Televisión Española es el sitio de las dádivas a los amigos o es un medio público? Porque a mí un señor que ha defendido por activa y por pasiva y lo indefendible a un gobierno, creo que no es neutral para estar en un medio. Y al final lo que van a conseguir es que Radio Televisión Española, bueno, ya han conseguido que no tenga ningún tipo de respeto periodístico. Recordemos que ni siquiera se molestaron en ir a Kabul ni a Afganistán y que cubre más Ferreras cuando pasa algo que La Primera o el canal 24 horas. Al final lo están condenando a su desaparición. Porque este fichaje es el enésimo. Estaba Cintora, estaba la de las mañanas, la tal Mónica García. Sí, la del tiempo. No, la García es la de... Bueno, no, Mónica López. Mónica López. Perdón, siempre me... Sí, que la García es la de los pisos de Más Madrid. Bueno, siempre han estado... Claro, yo es que leo ciertas noticias y te tienes que reír porque no es de recibo. Y vas a saber que no van a ser neutrales. Y la televisión pública tiene que ser neutral. Y no hay discusión, Y tienen modelos de televisión pública que funcionan, que miren a la BBC o a la televisión francesa, están ahí. No sé, creo que el periodismo se lo tiene que mirar bastante, de verdad. Si te parece, pasamos a un tema que esta semana se ha vuelto también de actualidad rotunda. Llevamos mucho tiempo hablando del tema de Venezuela y sus repercusiones y quizá hay que explicarlo, hemos explicado en este programa, bueno, en el programa del Segundo Café y en el Confirmado en la Noche, la repercusión que tiene, por ejemplo, la detención del Pollo Carvajal, recordemos, hace un par de días, o la extradición de este Cabo Verde de Al-Essab, el testaferro del gobierno de Maduro. Y en ambos casos, curiosamente, defendidos por el juez Baltasar Garzón, que parece que tendrá virtudes como juez. Las desconocemos, porque la operación Nécora, por ejemplo, fue un fracaso, pero quizá también parece que no sea muy buen defensor, porque sus condenados acaban todos extraditados a Estados Unidos. ¿O es el hombre de las causas justas a los Robin Hood?
A ver, le gusta un foco más que a un tonto una tiza. Es una cosa tremenda. Ojo, le va bastante bien en términos económicos. Esto es así. Factura unas buenas minutas. Estoy pensando, el último gran cliente que tuvo fue Assange, el tipo de Wikileaks. Eh, es curioso que tiene una carencia y un especial interés en defender a gente de la izquierda, especialmente de la izquierda latinoamericana, lo cual también es ejemplo de que no tiene problema para que le paguen cantidades ingentes de dinero, como ha pasado con Saab, que le han pagado casi 2 millones de euros, creo que era la cifra. Sí, sí, aparecía esa cifra en los diarios, que le habían pagado sobre 2 millones. Alex Saab y demás. Bueno, Garzón tiene los amigos que tiene, Zapatero está dentro de su agenda. Zapatero y Venezuela tienen una relación intensa e interesante. Y bueno, creo que es importante una cosa, porque además lo hemos leído mucho. El tema de la entrega de Alex Saab a Estados Unidos y de la detención y extradición, y ahora pasamos a explicarlo porque hay bastantes cosas interesantes en todo lo relacionado con el pollo. No afectan a Podemos, pueden afectar a gente que ya no está en la política, por lo que no hay que esperar que afecte directamente o que suponga la legalización de partidos y la detención. Esto creo que es claro. Hay mucha gente que se pregunta, ¿la detención es el fin de Podemos? No, no tiene nada que ver. El pollo Carvajal, creo que lo comentabas en tu espacio, estuvo hasta el 11. Han pasado 10 años. Alex Saab tiene, y se sabe, tenía relaciones con gente que hace 5, 6, 10 años no está en política, por lo que creo que es interesante puntualizar todo eso. Sí, porque al final, recordemos, cuando estaba el pollo Carvajal de jefe de los servicios de información de Venezuela, vamos a decirlo así, claro, el presidente en España era Zapatero, y Podemos se forma legalmente, se constituye en el 2014, y Hugo Carvajal volvió a ser jefe de los servicios de inteligencia del 13 al 14, luego renunció un poco al chavismo, digámoslo así, claro, en el 19, que se apuntó, digamos, al grupo de Guaidó. Pero realmente nunca estuvo cuando Podemos tenía fuerza en España, quizá con los principios, que podríamos hablar incluso de personas como Monedero, pero quizá la relación más importante, por ejemplo, de Hugo Carvajal, puede venir con algún tipo de relación con Zapatero y gente cercana a Zapatero, más que con la actual estructura del PSOE y de Podemos. Sí, además es importante, Hugo Carvajal era director de la inteligencia militar venezolana. Entiendo que con un presidente puedas tener algún tipo de conversación. Con Monedero, entiéndeme, son niveles sí. Que ojo, que quizás no, y a lo mejor han comido juntos y se han tomado unas arepitas, no lo sé, pero a lo que voy es que por el tiempo no parece que podamos esperar que suponga un problema para Podemos. Y además es importante también que la gente entienda que Alex Saab tiene una orden de extradición por un tema de narcotráfico, de blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, que él, como tú has dicho, renunció al régimen declarándose y admitiendo que el presidente legítimo de Venezuela era Guaidó, lo cual ya pone de manifiesto que tiene una voluntad de hablar. Ha estado huido probablemente porque no se fíe de los yanquis más que por otra cosa, porque hay cierta gente en Venezuela que está programada para odiar al yanqui, se pase lo que pase, pero es verdad que la causa estaba muy bien montada. Y aquí me gustaría comentar unas cosas, si te parece, porque ha habido tanta información. Sí, adelante. Primero, la extradición del pollo Carvajal ya estaba firmada por la Audiencia Nacional, por lo que no tiene que pasar por el Ministerio Fiscal, porque ha habido muchas voces en las últimas horas que decía, bueno, la extradición depende de que Dolores Delgado diga que sí o que no, ya hay un juez que ha dicho que en cuanto se diese caza a Hugo Carvajal se le extraditase, porque era una orden, que es un caso extensísimo del Departamento de Justicia, por un tema que llevaba la DEA, que es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y se va a ir.
Aquí hay que entender una cosa. La gente pregunta por el CNI, pero realmente las investigaciones en este país las lleva Guardia Civil y Policía. De hecho, le ha detenido el grupo de fugitivos de la Policía Nacional. Vuelvo a dar un aplauso a los periódicos que han tenido la delicadeza de tapar los nombres y teléfonos en la documentación que se ha filtrado, que te puedo asegurar que la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha sentado fatal, porque bueno, se presupone que eso no se debe hacer. Además, hay que reconocer que eso es una filtración que viene de la jefatura de policía. Sí, porque esa filtración que hablamos del mismo documento, ¿a quién se le ocurre sacarla? Así de claro la pregunta. Quiero decir, quien la saca sabe que se está exponiendo a que lo echen, como mínimo. La certeza, y además hay que decir que Asuntos Internos está detrás del asunto, es que sale de la Dirección Superior de Policía, porque está con el matasellos de la jefatura. Es decir, sí, correcto. No ha sido nadie de la embajada porque no tendría el sello, el sello de la policía. Y eso ha sentado, yo te puedo decir que además lo sé de primera mano, ha sentado muy, muy mal dentro del seno de las fuerzas del orden de Estados Unidos. También hay porque, perdona, incluso ha quedado, no se ha borrado el nombre del responsable del enlace de la embajada que aparece allí. Está el nombre del liaison, está el número de fax, está el número de la oficina de la DEA en Madrid. Bueno, incluso, para que te hagas una idea, han llamado a la embajada. O sea, ha habido gente que ha cogido el teléfono y ha pensado que es una buena idea llamar a la embajada a dar información de lo que fuera. Y es un teléfono, entendemos, directo, que supongo lo habrán cambiado ya. Es una centralita, sí, ya seguramente hayan hecho un barrido. Y luego también se hablaba de que como se había aprobado el cambio bueno, la extradición de Alex Saab a Estados Unidos desde Cabo Verde, se había... Incluso he llegado a leer forzado la detención del Pollo Carvajal. La detención se da porque, bueno, la DEA va informando, ¿no? Esa carta que se ha leído fue la primera comunicación. Posteriormente había comunicaciones con muchos más detalles sobre el paradero, pero la operación se desata. Primero, además es a una hora bastante rara, era como a las 4 de la tarde, que no es una hora muy normal para hacer una intervención de ese tipo, porque se sabía que había entablado contactos con familiares para cambiarse de casa. La detención viene por ahí, no viene por presiones ni por nada. Y bueno, lo único que ya está, la orden de extradición está firmada y que aquí Fiscalía no tiene nada que decir. Entonces toda la gente que está preocupada de que el gobierno lo va a parar porque tal, porque igual, no va a pasar porque ya el juez dijo que en el momento que se le diese captura a avión y a Estados Unidos, él sí puede viajar a Estados Unidos, cosa que nosotros no podemos hacer. Sí, porque hay una pregunta que nos sale un poco de otras intervenciones que habíamos tenido. ¿Estaba controlado realmente el Pollo Carvajal extraoficialmente? Quiero decir, ¿se sabía dónde estaba? ¿O realmente estaba fugado? Porque se había hablado muchas veces de que estaba controlado, digamos, vamos a hacer la eufemística de decir por servicios de información. Vamos a decirlo así, que todos nos vamos a entender. ¿Pero realmente estaba así o no? A ver, voy a utilizar yo también eufemismos. El problema en estos casos es que el interés hacia el sujeto es el que es y tiene que investigar quien tiene que investigar. Se sabía dónde no estaba y se sabía que estaba en España. Pero a nivel legal había ciertos problemas para que ciertos servicios o ciertas agencias hicieran utilización de las capacidades técnicas que tienen. Entonces, por hacer un resumen rápido, esta detención se ha hecho porque Estados Unidos, con sus agencias varias, han colaborado de manera activa. Porque bueno, hay a veces que, con todos los respetos hacia Hugo Carvajal, un señor de 65 años que ya no pinta nada, no supone un interés a según qué servicios de inteligencia, sin más. Sí, porque aquí nos deja aparte la duda que hablamos antes del señor Garzón, de qué implicación puede tener en sus casos, y es un tema muy personal a veces, que sea pareja, parece oficialmente, de la fiscal general. Imagínense, sonaría raro que yo que sé, que la fiscal general de Estados Unidos o el fiscal general fuera pareja del defensor, no sé, de un terrorista de Al-Qaeda.
salvando distancias. Sonaría cuanto menos extraño, ¿o no? A ver, en el caso de que pongamos que el juicio fuese en España, levantaría sospechas y probablemente acabaría con la recusación de alguien del Ministerio Fiscal, porque la fiscal tiene una relación con el letrado de este caso del pollo. Al ser Estados Unidos y al estar firmada la orden de extradición no supone problema, pero yo pongo el escenario siguiente. ¿Qué pasaría si ahora el Ministerio Fiscal emite una orden diciendo que no se le extradita? El conflicto diplomático que se generaría sería tremendo y con razón. Si te parece, entramos en el último tema antes de las preguntas, que es esa reaparición de Al-Zawahiri, técnicamente, no sé si la palabra es correcta, técnicamente muerto hace unos meses, pero parece que no está muerto, o parece que sí que está muerto, o no sabemos si está muerto o no está muerto. El líder de Al-Qaeda, que ha aparecido el 11 de septiembre, recordemos que Estados Unidos informó que fue eliminado hace unos meses con un misil de un dron, y parece que ha sacado un vídeo, pero parece que no habla de informaciones de hoy, que habla de informaciones de hace meses, mensajes ambiguos quizá. Sí, bueno, si en algo se caracteriza Al-Qaeda a lo largo de estos últimos 20-25 años es de un uso bastante comedido y bastante acertado de los mensajes en vídeo. Famosos son los vídeos que grababa Osama Bin Laden. En este caso, el vídeo, que además se ha publicado en un portal de Al-Qaeda, Fin Al-Qaeda, básicamente su revista, los analistas están, o estamos encontrando, porque yo al final cogeo de donde no cogeo, ves el discurso y habla de información de la retirada de tropas de Estados Unidos que se anuncia en abril, pero casualmente no hace ninguna referencia a nada relativo a la invasión o a la reconquista de Kabul. Por lo que genera suspicacia, porque claro, alguien que ha necesitado de los talibán para sobrevivir, porque recordemos que los que daban refugio a Al-Qaeda en Afganistán era el régimen talibán, no hacer ninguna mención a ese éxito se antoja bastante raro. Entonces se está intentando averiguar la fecha de la grabación. Esto se hace, pues, si incluso la gente lo puede entender, cuando Bin Laden grababa en cuevas, porque si ves una imagen según dónde esté el sol o cómo caiga la sombra, se puede saber qué hora era, dónde estabas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se está intentando averiguar si efectivamente es real, porque muchas veces se da una baja por confirmada y no es así. Pero ya te digo que, bueno, que está levantando suspicacias en la comunidad de inteligencia porque no tiene mucho sentido el discurso. No, y decíamos el otro día, explicamos una cosa de la dificultad muchas veces, que la gente se piensa que encontrar una persona en el mundo es muy fácil, pero siempre explicamos el mismo ejemplo. Bueno, explicamos siempre no, pero el otro día explicábamos que, por ejemplo, que si España, el caso recordábamos el vuelo aquel de Malaysia Airlines que desapareció en el mar, si te acuerdas, en el Océano Índico. Si el Índico decíamos 100, pero a lo mejor es 1000 veces más grande que España, imagínense buscar un avión en Soria, Cuenca, Guadalajara, que la gente a veces piensa que como el mar en un mapa es pequeñito, es fácil encontrar las cosas, pero realmente estamos hablando de una distancia enorme, con lo cual encontrar al Zawahiri o pensar que lo has matado o no, tampoco es una tarea fácil. Implica trabajo sobre el terreno y implica comprobación sobre el terreno, que no siempre es posible. Sí. No hay espías en cada lado. Efectivamente. Mira, voy a poner un ejemplo de cuán difícil es muchas veces identificar a alguien. Y lo hago con todo el respeto que se merecen. Ayer fue el 20 aniversario del 11S. Oficialmente hay 2.996 víctimas mortales, pero el 40% se intuye quiénes son, pero no hay confirmación real de que sean. Es decir, hay 1.300 personas o 1.100 personas que estaban en ese momento, que no están en la actualidad, no se les ha encontrado, pero no se ha podido asegurar que eran ellos. Esto es en un espacio de una cuadra, de una manzana. Imagínate un dron en el desierto iraquí o en el desierto mongol o en Tora Bora en Afganistán, que no tienes acceso directo al cuerpo y que básicamente vives de confirmaciones o de supuestos rumores. Esto para que la gente entienda que muchas veces los objetivos no son así. Por ejemplo, al-Baghdadi, cuando se le eliminó, el líder de Estado Islámico en el 19, había un equipo en el terreno
que le mató in situ con el famoso perro y todo esto. Ahí sí puedes confirmar que la baja es quien es, o en el caso de Bin Laden, pero si le matas con un dron, pues no hay la capacidad de que el dron baje, coja una muestra de ADN y diga es esta persona. Entonces, de ahí la incredulidad al recibir el vídeo y ahora tratar de discernir si es real. Bueno, real es si pertenece a las últimas horas o no pertenece. La primera suspicacia que ha levantado es que se ha publicado justo el 11S, por lo que no ha sido algo que se haya grabado de prisa y corriendo, y si se ha grabado en las últimas semanas, ¿por qué no hacer ninguna mención a la reconquista del régimen talibán de Afganistán? De ahí todas las dudas. Al final, todos estos temas de información, la gente a veces piensa, y pensamos a veces, vamos a decirlo en voz alta, de que son sencillas y al final muchas veces son no decimos la palabra en mal sentido, elucubración, es decir, que no tienes la verisimilitud 100% de las cosas. Es muy difícil comprobar las cosas si no estás sobre el terreno y lo ves in situ prácticamente. Sí, hay cosas que se hacen estimaciones y se trabaja con probabilidades, ¿no? Con cuánta probabilidad sea de que el objetivo sea el que realmente consideras que es. Y nunca se dice el 100%, salvo que haya imágenes. Para que la gente se haga una idea, cuando se decidió llevar a cabo la misión de matar a Bin Laden, se estaba hablando de un 60-70% de certeza de que fuera esa persona, y si no, se conformaban que era alguien de la cúpula. Esto te hace pensar que muchas operaciones se hacen pues con simples rumores. Entonces, claro, eso luego trae problemas, que emiten un vídeo a lo mejor 3 semanas o un mes y medio después de la supuesta muerte, y tienes que certificar si ese vídeo se ha grabado en las últimas horas, si no se ha grabado, y todo ese tipo de situaciones. Sí, recordamos una película. Saben que las películas a veces sirven para aquellos que no estamos sobre el terreno, para enterarnos de las cosas. Que hablaba de un ataque de un misil a un líder en una casa, me acuerdo, era una película inglesa, no me recuerdo el título, y que al final decidían si se atacaba o no según el porcentaje que tenían estimado de acierto o no. Si pasaban, creo que era de un 70 o un 75%, daban el ok al ataque. Si no pasaban de ese porcentaje, no lo daban el ok. Al final todos estos temas funcionan por algo tan básico como la estadística, es decir, que al final es lo que marca las acciones o no, que al final, recordemos, y cambiamos de tema rápidamente, es como cuando alguien juega en el casino, al final funciona por estadística, o al póker. No piensen que es un iluminado que sabe más, sino que hace estadísticas más rápido que otro y acostumbra las estadísticas a no equivocarse en porcentajes elevados. Sí, por dar un ejemplo, en La noche más oscura, que es la película que trata de la captura de Bin Laden, hay una conversación donde se indica al secretario de Defensa la certeza de el éxito o de quién podía ser, y se toman las decisiones en cuestión pues a lo que tú mencionas. ¿Cuán de probable es que sea un objetivo viable? ¿Cuál no? Si nos merece la pena o no. Hay una incertidumbre siempre, y la gente tiene que ser consciente de esto. Incluso en el asunto del pollo Carvajal había incertidumbre. Pues si te parece, vamos a las preguntas ya, que tenemos unas cuantas, ¿vale? Y vamos a intentar desglosarlas todas. Como siempre, las hemos agrupado en diversos apartados. Empezamos por lo que sería política nacional y empezamos, si te parece, con la primera. La pregunta es la siguiente. ¿No resultan sospechosamente extemporáneas el repunte de agresiones homófobas de estos últimos días, quizá en línea con aquellos ataques a sedes o aquellas balas vía carta? Sí, pero hay que ser claro en ciertas cosas. Los datos no apuntan a un repunte en la violencia de los delitos de odio. Dicho esto, igual que condenamos que un zote se invente una agresión de este tipo, hay que condenar cualquier tipo de agresión a alguien por su orientación sexual. Es decir, ¿pueden considerarse extemporáneas? Sí. ¿Que fue sospechosa? Sí. ¿Que hay que condenar que un chaval de 20 años en esas circunstancias hiciese eso? Sí. Pero tampoco podemos caer en que todo es mentira. Creo que esto también es un mensaje importante. Pero tampoco podemos decir, como han dicho ciertos periodistas, que tienes que salir a la calle con 1000 ojos. Porque la gente está vendiendo por ambos lados que la calle es la selva. Y puedes salir a Madrid y no te pasa nada. Entonces, también aquí condenar, cuando pase algo, condenarlo, pero tampoco podemos ser alarmistas y decir que estamos en el salvaje oeste. Sí, explicaban ayer una anécdota
no sé si era un chiste o algo parecido, pero era, yo creo que realidad. Decían algo así como que era más peligroso salir con una bandera española en Barcelona. Ayer, por ejemplo, o ya no hablamos en algunas ciudades del País Vasco, que ser homosexual en Barcelona. Y eso, tristemente, es cierto. Sí, tristemente es cierto. Y obviamente es preocupante que ataquen a una persona por su orientación sexual o por su procedencia o por su identidad religiosa. Pero creo que se están sacando las cosas de madre. E insisto, por todos los lados. Aquí ha habido gente de la derecha que ha cometido errores. Digo en el caso de Malasaña en particular. Y gente de la izquierda. Y creo que también es nuestra responsabilidad que la gente entienda que no se pueden tolerar ciertas cosas y ciertos comportamientos que justifican o que tratan de alentar estos comportamientos. Si te empezamos a la siguiente pregunta, donde nos habla un poco de la falta de paridad de género, por ejemplo, en el Consejo del Poder Judicial. Nos dice que hay apenas 2 personas del género femenino y que nos dice este oyente que aún urgiría más la renovación con ese tema. A ver, aquí hay una cosa que hay que decir. Primero, cuanto menos yo recomiendo a los políticos que todo el tema de la justicia lo toquen con cuidado primero, porque la mayoría de los jueces de este país son mujeres. Pero eso no significa que, como en una empresa hay 2 mujeres en el Consejo General de Poder Judicial, eso no significa que tenga que haber 7 si no están capacitadas. Yo, personalmente, y supongo que tú también, apuesto por la valía de la gente, no por el sexo de la gente. A mí, si eres un cateto y eres un tío, no te quiero en un board de administración de una empresa. Pues totalmente de acuerdo. Aquí igual. Lo de los cupos y la discriminación positiva es un atraso. Además, lo estábamos hablando antes los miembros del equipo. Esto de la discriminación positiva es un peligro. Pongo un ejemplo muy claro. Las policías tienen, la gente que quiere entrar de policía y son mujeres tienen pruebas distintas a los hombres, pero la calle es igual para todos, ¿no? Pues esto es igual. Si el 70% de los jueces son mujeres, ¿habrá que tener representación en el Consejo General de Poder Judicial? Sí, pero a lo mejor no tiene que ser proporcional porque no hay gente capacitada, y lo digo con todo el respeto, para tener el cargo. O hay gente que no quiere ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Porque claro, aquí también pasa esto, que damos por hecho de que todo el mundo quiere llegar a los mismos sitios. Y a lo mejor hay muchas mujeres que están muy cómodas en un juzgado de, yo qué sé, de Cataluña o de Galicia y no quieren subir más arriba, igual que hay hombres que se pegan por tener un despacho en una esquina, como decimos en Estados Unidos, para ver la ciudad. Creo que se nos está yendo el punto de vista. Yo quiero en el Consejo General del Poder Judicial a los jueces que elijan los jueces. Punto. Sí, eso al final es como un ejemplo que alguna vez hemos puesto. Imagínense una situación, y creo que en eso lo vas a ver claro y nos lo vas a confirmar, de que mañana hay que hacer una operación especial y hay que tirarse 15 personas de un helicóptero bajando por una cuerda. Tú lo que quieres es que sean los 15 que más rápido bajen de la cuerda. Te da igual que tengan, polla o no la tengan. Lo que quieres es que bajen directamente. Y ahí está claro que serán los mejores. Y si son 15 mujeres, de puta madre. Si son 15 hombres, da igual. Pero es que no vas a valorar si son mujeres o hombres, sino vas a valorar quien lo haga mejor. Pero es que ni siquiera habría que valorar eso. Habría que valorar que los que tienen que elegir quién les representa sean los jueces, no los políticos. Porque esto ya da por hecho, la pregunta como tal, incluso mucha gente da por hecho, que los políticos tienen que ser los que digan quiénes son los vocales y que sean más mujeres, porque no, dejar a los jueces que elijan, vosotros apartaros, y si son mujeres, mujeres, y si son hombres, hombres. Si da igual, pero que sean los capacitados. Y como tú dices, yo quiero a los más valientes o a los mejores o a los que tienen más puntos, me da igual, pero no podemos cubrir el cupo por cubrirlo, porque entonces vienen los problemas. Uh-huh. Otra pregunta sobre, en este caso, el Constitucional nos dice que ya dictamina, no ha salido la segunda sentencia, pero parece que también va a indicar que es inconstitucional. Nos dice, ¿para qué sirven estos veredictos? 2 condenas de inconstitucional si no tienen ninguna consecuencia para los infractores. Consecuencia no tiene porque, por vergüenza, no dimiten, no están obligados a dimitir. Así que podemos resumir las consecuencias en que los que no hayan pagado la multa no la van a tener que pagar. Y desde aquí supongo que a muchos nos han multado por estar, incluso con permiso nos han puesto alguna sanción.
cualquier persona que tenga y nos esté escuchando abierto algún proceso administrativo que ya les ha llegado la notificación, si no la han pagado, que no se preocupen porque no va a, a surtir efecto. Más allá de eso, pues creo que nos pone en un lugar donde el Tribunal Constitucional sirve para más bien poco y sobre todo son tremendamente lentos. Sí, porque eso lo hemos dicho, que llevan más de un año de retraso. Que Nos tenían 10 preguntan. días. Además, Sí, que tú lo has según dicho muchas veces. 10 Sí, días. correcto. Nos preguntan, ¿el equipo Zulu tiene alguna noticia sobre la posible y cercana destitución de Lola Delgado, Dolores Delgado? ¿Esta posible destitución supondría otro golpe para el gobierno en caso de producirse? No tenemos información porque no hablamos con el tuitero, que es el único que sabe qué pasa. Y en caso de cesar o de dimitir, digo dimitir por decirlo, porque está claro que no va a pasar, obviamente sería otro golpe más para la credibilidad del gobierno y además, concretamente en este caso, levantaría muchas dudas porque venía de ser ministra de Justicia, lo que ya levantó suspicacias cuando se la nombró fiscal general del Estado, con esa famosa frase que yo recuerdo tanto de Sánchez de ya está. Pero sí, sería un batacazo terrible. Pero aquí yo voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que pase algo en Moncloa? Es la pregunta, porque es increíble. Sí, porque parece que hay muchas cosas que pasan y que a veces ni vemos ni sabemos. Otra pregunta que nos dicen al equipo Zulu, si tiene alguna novedad respecto al tema de Plus Ultra o conoce la opinión de la jueza tras el tema de levantar el supuesta parada del pago del dinero a la compañía, si está enfadado o si tiene algún medio a hacer. Algunos preguntamos incluso si está activa ya, porque recordemos que estuvo de vacaciones, luego el juez sustituto, desconocemos si ya ha vuelto a su posición. A ver, la jueza no actúa, la justicia no funciona de si me enfado te imputo este delito y si no me enfado no te imputo. Aquí se está realizando una instrucción, la jueza pide las pruebas o pedirá las pruebas que vea necesarias y a partir de ahí pues seguirá la causa o no seguirá, la cerrará sin edie o la cerrará hasta la aparición de nuevas pruebas. Poco más. Lo de Plus Ultra son temas que al estar el SEPE y demás no son temas que se solucionan de la noche a la mañana. El Tribunal de Cuentas tendrá algo que decir al respecto también, por lo que se va a complicar. Nos hablan de un tema que a veces es como el Guadiana, que entra y no entra, nos dice, ¿por qué cree que no se modifican las leyes para permitir una solución rápida y definitiva al problema de la ocupación? Porque no interesa y nos atrevemos a decir que porque no ha pasado una desgracia, me refiero, que no ha habido ningún caso de alguien en una situación ya de hartazgo ha hecho una locura. Lo de los ocupas es demencial. Vivimos en un país donde las víctimas del delito que sea tienen el tratamiento que tienen. Es absolutamente trágico. Pero obviamente si alguien espera que el gobierno con Podemos haga alguna ley que beneficie al propietario, que vaya haciendo las maletas y se vaya diciendo, porque creo que no está. Esto posiblemente no tenemos ninguna duda y además sabemos de conversaciones de que cuando cambie el gobierno, cuando sea, uno de los pilares de la campaña va a ser se acabó absolutamente el tema de los ocupas. Yo espero y deseo que así sea, pero ahora mismo no se soluciona porque no hay ningún interés. Vale, digamos en el fondo que no hay voluntad de solucionarlo. Ninguna. Sí. Vale, siguiente pregunta nos dice, ¿se conoce si hay algún cálculo de ahorro que podría significar volver a gestionar ciertas competencias de forma centralizada? Es decir, devolver las administraciones autonómicas a una administración central, por ejemplo, por citar, no lo cita el oyente, pero sanidad o educación. A ver, como tal, no hay un cálculo. Yo te puedo decir que el presupuesto de las comunidades autónomas en el 19, que ha sido el último año que hemos encontrado datos, está en torno a 210.000 millones de euros. 209.070, 210.000 millones. No, 210.000 millones de euros. Que es una salvajada, es como un 7% del PIB de España. Es una cosa. Sí, pensemos a ojo, que el famoso plan del Prat eran 1.700, o sea, casi 200 veces, 100 y pico veces más. Ojo, también
independientemente de que habría que quitar las comunidades autónomas, es cierto que volver a centralizar o habría que hacerlo de cierta manera porque el Estado, al tener presencia, llega o debería llegar en mejores condiciones al ciudadano. Obviamente, con 210.000 millones de margen, alguna forma habría de darle sentido a toda la locura de las 17 taifas que hay, porque al final, bueno, que en un país, que tú lo sabes, con la tarjeta sanitaria vas a otra comunidad y no te pueden Claro, atender ni pueden sacar sí, del sí, historial yo lo sé clínico. y lo he sabido por hijos, ¿eh? Es decir, que Que es un es follón ir a otra estúpido. Y comunidad. Sí, 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 es el sí. mismo país. O sea, que no es que me digas, buah, es que estoy en Zimbabue y no pueden acceder a mi historial clínico. Vaya, sorpresa. Pero que estés en Madrid y vayas a Extremadura y te digan, no, es que es otro sistema, es otro tal. Y luego por protección de datos no puedo acceder, pero sí te. O sea, que se centren, que se centren. Y que hay que acabar con las duplicidades, con las tonterías estas, porque es que 17 comunidades autónomas y dos ciudades que gasten 210.000 millones. Es una barbaridad. Siguiente pregunta nos lleva, aunque Casado vaya por delante en las encuestas, ¿hay confianza de que Casado realmente consiga estos resultados? ¿Preocupa qué puede pasar como ocurrió en Cataluña? Y nos insiste, si es así, ¿aún hay posibilidades que Ayuso acabe siendo la candidata a la presidenta de España en las próximas elecciones? ¿O de lo contrario se prefiere conservar a Casado para cuando se acabe quemando por completo? Bueno, ya lo hemos contestado. Casado le van a quemar, pero aquí se ha dicho, y lo ha dicho la propia Isabel, no quiere salir de la Comunidad de Madrid. Al menos eso dice a fecha de hoy. Es decir, aquí también estamos eligiendo de candidata nacional de un partido a alguien que ha dicho por activa y por pasiva que a fecha no quiere abandonar la Comunidad de Madrid porque ella se debe a los madrileños. De ahí, hombre, dudar que Casado se vaya a presentar, creo que a estas alturas no es posible. Y claro que hay confianza. Y además las encuestas están. Este lunes publicaba GAT3 una encuesta que le estaba a 118, creo recordar, de mínima de escaños. Por lo que, junto con Vox, todo parece indicar que no habría Que problema. llegaba arriba, correcto. Nos dicen, ¿qué está pasando en el PP? Da la sensación de que todos contra Ayuso, recordemos la última polémica de la presidencia de Madrid, que llevamos días hablando, y no se entiende presentarse con un líder débil, incluso por incomparecencia al contrario, y ganar por los pelos, en vez de gobernar de una forma sólida. Un poco esta pregunta viene a lo que estamos diciendo nosotros, de parece que Casado en unas hipotéticas elecciones ganaría, pero no ganaría como ganó Ayuso, por ejemplo, en Madrid. Obviamente, pero esto también tiene que ver con la decisión un poco sorprendente de querer situar a Almeida por encima de Ayuso, que tampoco tiene mucho sentido. Pero, insisto, el PP tiene que huir de todo esto y centrarse en hacer una buena campaña. Y Pablo Casado tiene que ser consciente de una vez de lo que necesita en la campaña, a quién necesita en la campaña, y que va a ser una campaña cuando pase, donde lo va a tener relativamente fácil. Y eso es así. Porque se podría decir que Almeida con estos movimientos ha quedado delimitado, digamos, por la posición de Casado, que ha quedado como un instrumento incluso de Casado en la lucha contra Ayuso. Yo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? El posicionamiento que ha tenido dentro del partido es una apuesta personal de Casado, pero que le sitúa entre medias de Ayuso, con la que tiene una relación fantástica, y de la propia Ejecutiva Nacional. Aquí el tema es cuánto quiere estar Casado y hacia dónde quiere ir Almeida. Porque, insisto, se sabe que Ayuso quiere permanecer en la Comunidad de Madrid, pero Almeida no se sabe. ¿Puede haber sido un gesto de tener cerca a tus amigos y a tus enemigos más? En cuanto al mundo electoral, ojo, quizás. Pero sinceramente no encontramos el sentido. Es un gesto hacia Almeida que no parece tener mucho sentido. Porque a una elucubración tendría más números de ser en un hipotético gobierno de Casado, no diremos la palabra vicepresidente, pero ministro Almeida que Ayuso, a día de hoy. ¿De justicia? Sí. Vale. Sí, de justicia, lo que sea, pero que tendría números. Yo te digo, ¿de justicia? Posiblemente. No, o sea, no es un. No, de justicia, posiblemente.
Vale. Ha quedado la respuesta clara y contundente. Sabes que nos encantan estas respuestas. Siguiente pregunta. La estrategia de Yolanda Díaz de visualizarse como líder de Podemos, nosotros añadimos de Nuevo Podemos, ¿en el gobierno es propia o está Sánchez detrás de esta operación? Lo hemos mencionado, es heredada. Digo heredada porque fue seleccionada por el líder supremo y dijo, tú me vas a representar. Ella ha cogido la inercia y ha volado. Aquí Sánchez no tiene absolutamente nada que ver. No, y nosotros añadimos que Sánchez ha quedado sorprendido, Sí, vamos a decirlo seguro. así. Y cabreado, vamos a decirlo así. Desde luego. Que cabrearse Sánchez, una opinión personal, no sé si es de muchos cabreos, pero es de los que cuando se cabrea de verdad. Hombre, solo por ver las declaraciones incendiarias que hace, se entiende que la mecha no la tiene especialmente larga. Pero bueno, en fin. Vale, la tiene corta. Uy, perdón, qué vulgaridad acabamos de decir. Vamos a cambiar de pregunta para no liarnos más. Con motivo de la creación de la Comisión para perseguir los delitos de odio por parte de Sánchez, nos dice el oyente, me gustaría saber quién decide cuando se trata o no de un delito de odio, si los políticos o la policía, para que nos entendamos y pone dos ejemplos. Esta comisión podría investigar los actos o sucesos acaecidos en el pasado, como por ejemplo los incidentes en Vallecas contra Vox, o también podría enjuiciar a Echenique por sus tweets incendiarios o Pablo Iglesias por sus recientes artículos. A ver, aquí el político ni pincha ni corta. La policía hace su trabajo, plantea una acusación a través del Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal, si encuentran hechos objetivos dentro de la investigación que te permiten imputar un delito como de odio, se imputa ese delito en la acusación y hasta ahí. Obviamente, si el fiscal encuentra un delito de odio, los ataques sufridos en Vallecas o un ataque de odio, las declaraciones de Echenique, claro que se le podrían imputar. El problema es que aúnen los elementos del tipo para ser considerado delito de odio. En este caso, muchos juristas estaban dudando incluso de si el episodio de Malasaña podía ser un delito de odio o no, porque además nos ponían el ejemplo del chaval que falleció en La Coruña. Todo el mundo saltó diciendo que se le había matado por ser homosexual. Pero una cosa es que te maten por ser homosexual y la otra es que te maten y resulte ser homosexual. Son dos cosas distintas. Si yo te mato por tu condición sexual es un delito de odio. Si yo te mato y resultas que eres homosexual es otra cosa. Entonces la policía y en este caso el Ministerio Fiscal lo ata muy bien. ¿Por qué? Porque para la otra parte es muy fácil tirar el delito de odio si hay pruebas que indican que no lo es. En el caso de este chaval de La Coruña, ahora parece que hubo cosas en la discoteca o en el club que pudieron dar lugar a la pelea. Entonces, lo del delito de odio está muy bien, pero Fiscalía tiene que atarlo muy bien con la policía y la policía se encarga de ello para que no haya problemas y polémicas y todo este tipo de situaciones. Pero respondiendo a la pregunta, si el fiscal encuentra o la policía encuentra razones suficientes para imputar a Echenique un delito de odio, puede ir imputado. Siguiente pregunta, nos hablan de una noticia que curiosamente salió en el ABC, nosotros comentamos y no hemos leído en más medios, nos dice si hay alguna novedad sobre esos hombres de negro, según el ABC eran 2, que habían venido a España, qué guías europeas traen o cómo pueden afectar a los planes generales del Estado, generales del Estado del 2022. Bueno, se nos antoja muy complicado que Europa mande 2 interventores, a chequear los presupuestos de un país o las acciones, porque son 2 personas para 22 ministerios. Más allá de esto, guías como tal, ya lo hemos dicho, el tema de los funcionarios, alguna reforma fiscal, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco están diciendo nada, lo cual todo lo que tenemos es ruido, rumores y nada más. Sobre este tema, colateralmente nos dicen que se apuesta hasta la Unión Europea, según indica el oyente, que pueda salir un gobierno de gran coalición, es decir, PP y PSOE, que parece que se puede llegar a intuir. ¿Qué realidad hay en esto? Bueno, gran coalición puede ser lanzo, PP, Vox, Ciudadanos, partidos como Navarra o el de Cantabria, tampoco tiene que ser el PSOE, quiero decir. Una gran coalición
puede ser un gran número de diputados del Congreso. Yo creo que la gente estará de acuerdo con nosotros que si el PP permite una gran coalición al PSOE, le está tirando un salvavidas y perjudicaría al PP y beneficiaría al PSOE, lo cual es un escenario bastante difícil. Aunque hay mucha gente que dice que por las declaraciones de Casado se intuye que va en esa dirección. Nosotros no lo pensamos. Ojo, no lo pensamos si sigue Sánchez. Porque decimos, y lo hemos dicho, el PSOE ahora mismo está como está. El PSOE que va a venir después muy probablemente no tenga nada que ver con el PSOE actual. Y como hemos dicho, estará sin Sánchez. Y eso hay que decirlo con claridad también. Sánchez ha sido como ese accidente en la carrera del PSOE, que ya veremos si se va por delante el partido o no, pero que está claro que se acabará superando. Bueno, algunos pensamos eso. Nos dice una pregunta en relación a esta, que si gobernara el PP, ¿qué cambiaría en la situación económica? Reforma fiscal, posiblemente más facilidad a los autónomos, mayores ayudas a las pequeñas empresas, reforma laboral o por lo menos no derogarla. Se acabaría, yo con todos los respetos, esto de querer aumentar el salario mínimo profesional 11 euros, lo veo más buscando el titular que afecta realmente a la gente. Pero sí cambiaría. Al final, las estadísticas están ahí. Este país produce más cuando está a la derecha porque las políticas económicas favorecen el crecimiento económico. No es por nada más que eso. Hay gente que no lo quiere ver. Obviamente hay muchas empresas que siguen facturando muy bien ahora mismo, pero es verdad que posiblemente si tú a una empresa con lo que está pasando le quitas carga fiscal o incluso a los propios empresarios les facilitas el poder reinvertir sus ganancias, vas a generar más puestos de trabajo, lo cual todo eso parece que beneficiaría al entramado empresarial y económico del país. Siguiente pregunta nos recuerda una pregunta del otro día que dijimos que miraríamos, que era si han podido revisar si la ley de partidos obliga a publicar las cuentas que en el caso de Podemos desde 2018 no están publicadas. Sí, a ver, el tema aquí está que la ley que aplica en este caso no es esta, es la ley 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos en su artículo 14, más concretamente 14.1 y 14.3. Esto básicamente explica el régimen contable del partido. En la ley de partidos hay un epígrafe en las disposiciones generales donde te indica que regula los elementos fiscales de los partidos. Es esta ley, la repito, Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, y ahí vienen las obligaciones fiscales que, por cierto, efectivamente Podemos está incumpliendo por no haber presentado el balance fiscal. Siguiente pregunta nos llevan a los comentarios de periodistas y políticos criminalizando a Vox. ¿Están encaminados a una teórica ilegalización del partido? El oyente nos refería al artículo 9, que efectivamente si la gente va a la ley de partidos, efectivamente ahí indica que tiene que aplicar para ilegalizar un partido, pero la clave está en el artículo 11, que dice quién puede declarar o solicitar la declaración de ilegalidad del partido, que es el gobierno o el Ministerio Fiscal. Entonces aquí ya, ¿ves? Volvemos a tener suspicacias. Porque claro, según el artículo 9 parece muy difícil que cualquier juez aceptase la solicitud. Pero, ¿quién puede realizarla? Pues eso. Pues eso, lo dejamos en pues eso. Siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el ministro de Consumo? Alberto Garzón. ¿Ha regresado de vacaciones? ¿Por qué se señala este Podemos a la ministra de Transición Económica y no a la Transición Energética, y no al ministro Garzón de Consumo? Que parece que la luz es consumo. A ver, el problema de poner nombres... Bueno, el problema de crear tantos ministerios y poner tantos nombres y de hacer unos dossiers con el plan de cada ministerio es que en el tema de la luz encaja más, aquí Podemos tiene razón, con el Ministerio de Transición Ecológica, porque es el que dice que hay que acabar con el ciclo combinado y que la energía nuclear es caca y que hay que poner células fotovoltaicas y molinos de viento.
En este caso Podemos tiene razón. Lo de las eléctricas es vergonzoso y lo del ministro pues estará de vacaciones, ¿no? Ya está en Madrid, de hecho ha hecho presencia, pero bueno, tampoco es que haya tenido unas comparecencias muy positivas para su persona y para su partido a lo largo de la legislatura. Entonces, honestamente, ¿quién se acuerda de este señor que dice que el jamón serrano en la escala nutricional es una D? Yo gente así no me la puedo tomar en serio, como comprenderás. Sí, porque el jamón serrano es algo sano. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué ningún candidato a presidente del gobierno plantea un nuevo plan energético para España y así dejar de ser clientes de Marruecos, Francia o Argelia? Porque el tema de las nucleares es muy complicado hablarlo, porque no hay voluntad y porque no hay arrestos. Hacerlo, básicamente. Uh-huh. Nos dice el siguiente oyente, volvemos a la violencia y acoso en Barcelona, se refiere a lo de ayer, en el Día de la Diada, que hemos comentado, que realmente comparado quienes vimos aquí en el centro de Barcelona, pues entre nosotros fue una gilipollez, es decir, 4 hostias y poco más. Nos dice, ¿esta es la concordia que veía Sánchez para justificar los indultos? ¿Puede retirar los indultos un presidente de gobierno? Yo me voy a referir a las imágenes de Jordi Cuixart alentando al personal en las manifestaciones de... Sí, que parecía una cheerleader en un partido de baloncesto. Yo, si eso es concordia, que viaje Dios y lo vea. Yo sinceramente no lo entiendo. Y hay que recordar una cosa, los indultos eran condicionados. Es decir, no es que los tenga que anular el presidente del gobierno o el gobierno, sino que por la propia forma que están redactados, si se incurren ciertas acciones, supuestamente quedan cerrados. Sí, pero fíjate un detalle que ha pasado. Sabes que hacemos muchos oyentes, muchas hormiguitas hacen preguntas al portal de transparencia y hubo muchas preguntando por las condiciones del indulto. La respuesta fue que no se podía dar el argumento para dar los indultos porque eran del ámbito personal de los indultados y alguno se quedaba sorprendido porque parece que nadie sabe realmente por qué se les ha dado los indultos, qué argumentos había o qué condicionantes había para incumplirlos. Pues hombre, que digas esto, la verdad que es preocupante. No sé si se podrá tirar del hilo, pero vamos, desde luego no tiene sentido que un caso que ha afectado a la democracia de este país de la forma que lo ha hecho, no se puedan saber las condiciones de una sentencia pública. Porque si la sentencia es pública, sí. ¿Por qué no lo iba a ser el indulto? No, lo peor es que ha sido algún diputado incluso que ha preguntado y también se lo han negado. Para nosotros es bastante sorprendente porque no hablamos ya de transparencia, sino que es lo que dices tú. Estamos dando, estamos dando un perdón por algo público y sentenciado con una sentencia pública. Lo menos es que te expliquen el perdón diciendo, mire, este señor, me invento, ha prometido que se va a portar como un santo o le hemos dicho que vale, puede hacer esto, pero esto no. Pero es que no se sabe nada. Te pongo un ejemplo. Tú vas al CEN2, que es la base de datos del Supremo, y ahí hay casos con nombres reales de lo que le ha pasado y hay algunas sentencias que están muy claras con todos los detalles y son públicas. Y como mucho te cambian el nombre y no lo hacen porque te lo tachan, te lo editan y no sale el nombre, pero sale todo. Y hay sentencias del Supremo de asesinatos o de ciertos temas un poco díscolos, que lees las sentencias que están públicas en el CEN2, que la gente la puede leer, y eso se publica. ¿Por qué no se va a publicar un indulto? Yo no quiero ver la dirección de Jordi Cuixart, me la puedes citar en el PDF, pero dime qué condiciones son, porque yo puedo presentarme como acusación particular y decir, oye, este señor está incumpliendo los acuerdos del indulto. Vamos, lo veo tremendamente sospechoso, la verdad. No, bueno, del portal de transparencia últimamente parece que lo de transparencia se les ha olvidado, pero bueno, en fin, cada uno será consecuente con sus actos, no lo vamos a decir de otra manera. Siguiente pregunta, llegamos a la 20, nos dice, viendo que Vox es el partido, según este oyente, que está haciendo oposición, denuncia los estados de alarma ilegales, ¿no creen ustedes que se puede convertir en la segunda fuerza desbancando a Casado? Yo digo no sé qué opináis. Absolutamente no. Y además lo has explicado, Casado da muchos votos a Vox. Cuando no esté Casado, Vox perderá votos. ¿Por qué? Porque Vox tiene el votante que tiene y el PP tiene el votante que tiene.
No es que Vox lo haga mejor o peor, es que el nicho es el que es, no hay mucho más, pero no va a pasar. No, nosotros hemos explicado alguna vez en ese ranking que hacemos del 0 al 10 que el PP se puede mover entre el 5 y el 7, el PP de Casado, entre el 5, el 6 y medio y el 7. Vox se mueve entre el 7, el 8 y el 9. Cuando irrumpe Casado, cuando irrumpe Ayuso, se llega hasta el 8, hasta el 8 y medio y le roba votos a Vox. Pero el conjunto de votos entre el 5 y el 9, el 10 lo dejamos por descartado porque, con todo el respeto, tarados hay en todos lados, entre el 5 y el 9 es constante, es decir, es X, y ese X se redistribuye entre dos partidos. Uno acelera más, acelera menos, pero no surgen votos de debajo de las piedras, vamos a decirlo así de claro. Se ha visto en Madrid. Tú puedes ser conservador, muy conservador o afinidad. Yo tengo que decir, lo que ha hecho Vox esta semana ha sido extraordinario. Y han dado una lección de hacer política de verdad. Pero eso no significa que de la noche a la mañana vas a movilizar 4 millones de votos. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, además, eso que hemos comentado estos días, que la presumible apuesta que había, ¿no? Que esto no lo hemos preguntado antes, de que parece que había ciertos celos de la actitud de Macarena Olona y que se estaba intentando potenciar nuevamente a Smith. Algunos creemos que un error de concepto. Bueno, lo creemos, casualmente uno de los que ha dado guerra ha sido Ortega Smith. Es verdad que volvemos a hablar de las formas, es así. Vox lo ha hecho muy bien, ya las decisiones internas del partido, pues aquí lo hemos dicho, yo no retiraría a Macarena Olona del Congreso, donde es increíble el papel que hace y además pone contra las cuerdas de una manera espectacular al personal, pero bueno, ya son las decisiones propias del partido y ahí tampoco podemos decir mucho más. Sí, ahí cada uno es libre de hacer lo que quiera, más faltaría. La siguiente pregunta nos dice una curiosidad. En los últimos días dice han notado un incremento en los medios de televisión, nos dice en concreto la publicidad institucional de correos. Sí, bueno, ayer domingo fue una convocatoria de muchísimas plazas de correos. Puede ser por esto también que se haya hecho publicidad, pero no responde a que se quiera privatizar ni nada de esto. Pues, obviamente no vas a tener un gobierno de izquierdas privatizando correos. Nos cree, siguiente pregunta, ¿no creen que España muchas veces se protege más al sinvergüenza que al buen ciudadano? Pregunta genérica, claro. En la vida política y en la vida ordinaria, desde luego, somos un país de tramposillos. Esto es así, tampoco voy a descubrir la pólvora. El problema es que tenemos que pedir seriedad a nuestros representantes, cambiar el sistema de representación donde sea un sistema de representación real, y eso da a que, pues, como dice el oyente, se protege más al canallita que al honrado. Bueno, solo hay que recordar que Lazarillo de Tormes nació aquí, en Tormes, vamos a decirlo así de claro. O sea, que aquí la historia al final nos explica muchas cosas. Nos hacen una pregunta simple. ¿Qué saben de Iván Redondo? Nosotros explicamos que el otro día, según parece, estaba por Barcelona. Entendemos que uno puede estar de vacaciones donde le dé la gana, que hay vinculaciones, obviamente, con el tema de Planeta, y también se está hablando, por si escribe un libro, que es una opción, también se está hablando, que comentaron otro día la Sexta, si era posible una entrevista con Jordi Évole, que se ve que está detrás de él, para intentar hacerle un programa especial donde explicara intimidades del presidente. ¿Qué podemos decir de estos temas? Voy a intentar que no se me malinterprete. Es verdad que la opinión de Évole que tiene Iván Redondo no es muy positiva, pero dicho esto, como esa entrevista fructifique, que más de uno se prepare, porque ahí sí que van a rodar cabezas, sin duda. O sea, puede ser una entrevista divertida si sale. Si sale va a salir en unas condiciones donde alguien va a salir ganando, los afectados que se preparen porque va a dar que hablar y mucho. ¿Podemos discernir que Redondo se enfadó mucho con su salida del gobierno? Por las formas, obviamente, no por la salida en sí. Hay resquemor. Además, todo lo explica. Hemos dicho, es un gran profesional. Y los grandes profesionales tienen una autoestima bastante importante y les gustan las cosas hechas de una manera profesional. Y cuando no se hacen de esa manera, se lo toman personal. Y hay gente que a mí no me gustaría tener problemas en lo personal con ciertos individuos, e Iván posiblemente no sea uno de ellos. Entonces, yo insisto, como esa rueda de prensa, bueno, esa entrevista salga, que se agarren que vienen curvas.
Vale, pues habrá que estar atentos a ver si eso funciona. También habrá que estar atentos si publica o no publica un libro. Supongo también debe ser, un poco depende de las ocupaciones que tenga el señor Redondo. Sí, bueno, ahí ya no conocemos la agenda, pero Vale. otra cosa igual, si sale, cuidadito. Que no será para explicarnos el No, cuento no. de Cenicienta, supongo. Desde luego que no. Vale, nos vamos a otra pregunta. Si fueran, esta es de estas que nos hace mucha gracia, si fueran seleccionadores nacionales, supongo seríamos más Camacho que Luis Enrique, de política y tuvieras que montar la selección, ¿qué 11 jugadores convocarías para este partido los próximos 4 años? Supongo es una pregunta delicada, vamos a decirlo así. A ver, 11 no convocaríamos, ya de inicio, porque son muchos, son muchísimos. Yo creo que 6-7 ministerios posiblemente sean suficientes. Hay que recordar que se puede presentar de candidato de presidente a gente ajena al hemiciclo. Es decir, podemos presentar a Pablo Isla a cualquier CEO de una empresa potente española. Posiblemente en su día nos parecía interesante un escritor catalán, Inocencio Abadía, un señor del Opus, que era un economista. Leopoldo Abadía, Sí, quizá. Leopoldo Abadía, porque tenía una forma de ver la política y la economía muy bien. Aquí voy a ser sincero, desde parte del equipo pensamos primero que el presidente tendría que ser alguien de una empresa privada del IBEX. Sin duda. Pregunta así directa, ¿Pablo Isla aceptaría ser presidente del gobierno? Pablo Isla. Para que no lo sepa, Pablo Isla es el mandamás, digamos, de Zara, para entendernos. Pablo Isla no, yo te diría el banquero el que ha pasado por todas las plazas, que fue el último presidente de Bankia. Vale, Gori no sé qué. Sí, este individuo. Es que no voy a intentar ni el apellido porque como comprenderás. Sí, Gori no sé qué, vale. Y nosotros, ya lo he dicho alguna vez, un militar en ciertos ministerios sería muy bueno porque están acostumbrados a mandar y están acostumbrados a trabajar con pocos recursos. Y seguramente harían una administración tremendamente efectiva y productiva. Hablar de gente creo que es muy complicado porque lamentablemente hay gente con mucho sesgo, entonces hace que sea muy difícil. Pero 11 jugadores, imposible. No, lo dejaríamos en 6 o 7 y muchos son. Pero ya te digo, es que piensas y ¿a quién pones? ¿Quién va a dejar de un sueldo de 6 cifras por ser presidente de España? Poca gente. Sí, hablas de Goiro Golzarri Sí, Tellaeche, que es actualmente presidente de CaixaBank. Por cierto, en un país como este, ¿qué llevamos de democracia? Vamos a hacer un cálculo rápido, 75, 85, 95, 2005, 44 unos años, 6, 44, 45. ¿Se aceptaría un ministro militar? De concepto, ¿eh? Lamentablemente que nadie interprete mal, ¿eh? Mira, vivimos en un país donde no puede ir un policía, un guardia civil y un militar en uniforme por la calle. Eso te hace pensar que no se aceptaría. Lamentablemente no se aceptaría. Incluso te diría, vamos a intentar imaginar que sea militar, pero durante su mandato de ministro no sea militar. Es decir, sea un ex militar que ha sido general, yo qué sé, general de intendencia del cuartel general de lo que sea. Este tío en Fomento. O el que sea de Puentes y tal, ¿sabes? Como que, pero que no vayan con el galón, sino que vayan con su traje y que no sean militares. Me costaría mucho imaginar que no dijese nadie, ya están aquí los fascistas. Pues seguro, vamos, porque recordaría a la dictadura, que no tiene nada que ver, pero bueno. Cosa que curiosamente en Estados Unidos sí que ha habido secretarios de Estado militares. Sí, pero... Por ejemplo, Colin Powell. Por decir alguno claramente, que fue aspirante incluso a presidente de gobierno. Sí, Colin Powell fue general de 4 estrellas. El último ministro, el último secretario de defensa, que hablé de él hace un par de semanas, Mattis, le presentó Trump como candidato, era militar del cuerpo de los marines,
y el Congreso tuvo que autorizar que fuera secretario. Es decir, hubo un control parlamentario de que esa persona pudiera ser ministro, pero lo fue. Y yo creo que, honestamente, a la hora de gestionar ciertas cosas en ciertas situaciones, hablo de crisis, vendrían muy bien. Sé que voy a levantar la liebre y va a haber polémica, pero ya que me preguntas, pensamos eso. Porque claro, y ahora nos haces hacer preguntas también que mucha gente se preguntará. ¿Eso quiere decir que la democracia española todavía es inmadura? ¿Que no puede aceptar ciertas, vamos a decirlo así, ciertas profesiones como políticos? Sí, pero ya te digo, es por la cultura. Hay mucha gente que dirá por lo de la ETA, de que no se puede ir por la calle, pero Italia, que venía del fascismo, del de verdad, no del franquismo, del fascismo de Mussolini, del Duce, de el feo. Tú vas a Roma, sales a la calle y ves a militares, los policías van casi de uniforme como un cuerpo de un ejército normal y están muy metidos en la sociedad y están orgullosos. En España, en eso, hay gente que dice por seguridad, pero creo que nos falta esa madurez de ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las fuerzas armadas como el enemigo. Porque se sigue. Hay gente que todavía dice de la Guardia Civil que eran el brazo ejecutor del franquismo, que hace 80 años. Que no tiene nada que ver, pero se sigue diciendo. O que hay gente que sigue diciendo que las policías pegaban a los maquis cuando eran los grises o los manaderos. Que te quiero decir, hace falta mucho todavía. No somos tan modernitos como pensamos. Sí, porque algunos, cuando hemos estado en Italia antes de la pandemia, obviamente, veíamos tanquetas en algunos monumentos literal. Con militares, sí, literal, con militares armados, y eso en España, vamos, yo difícilmente lo he visto. Tú vas a París y estás comprando, esto es historia personal, tú estás comprando en un restaurante chino un autoservicio para ir a la oficina y a tu lado hay dos tíos con un fusil, un FAMAS, comprando fideos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay otra forma de entender la democracia y es así. Y eso a veces no puede ser, y hacemos una reflexión en voz alta, sabemos que llevamos mucho tiempo de programa, pero por preguntar, la falta a veces de comunicación de los propios fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no saben venderse como algo propiamente democrático, aparte de la concepción, es decir, que no hacen, ¿cómo se dice?, educación desde el propio. Recordamos que alguna vez le hemos explicado, por ejemplo, de servicios de información, por decir algo claro. Hay series en Francia que hablan de servicios de información de una forma amable, hay series americanas que hablan de servicios de información como una cosa amable, y en España parece que solo salen, recordemos, por ejemplo, esta serie La Casa de Papel, que el tipo que hace del CNI, vamos, parece más malo que el diablo. Es un cabrón, el que sale en la unidad de Movistar, otro cabrón. No puedes vender a todos los servicios de información como los mayores hijos de puta de la tierra. Pero eso no tiene que haber algún servicio dentro de lo propio, no digamos del CNI, pero de alguien inteligente que diga, coño, intentemos transformar la imagen que vendemos. Yo lo dije hace mucho tiempo. Tú coges The Economist o cualquier revista de política en Estados Unidos y hay un anuncio a mitad de folio de la CIA diciendo, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta conocer gente? ¿Te gusta no sé qué? Vente con nosotros. Y se anuncia normal. Y aquí, que si por la web, que si no sé qué, coño, ábrete, es como la Guardia Civil. Yo entiendo que sean militares, pero hacer campañas, la Guardia Civil le cuesta mucho salir en series de televisión, que no lo hacen porque cuando salen se les dejan siempre como. Los guardias civiles, por algún motivo, si haces memoria, siempre quedan como los tontos de los pueblos, que todos conocen que les toman el pelo. Que les toman el pelo. La Guardia Civil es de los mejores cuerpos policiales del mundo y la Policía Nacional igual. Claro que hay que hacer campaña, pero porque no hay cultura de seguridad, somos un país donde esto todavía se ve al enemigo y hay mucho que hacer, y las propias instituciones también, y yo lo he dicho siempre, yo soy el director general de la policía y no permito hacer una utilización de los medios de la policía como se hizo en la serie Antidisturbios, para que dejen a los antidisturbios, que son los mejores del mundo, y aquí hay que hacer así, la UIP y el GRS son los mejores en antidisturbios del mundo, no de Europa, del mundo. Y les dejan como alcohólicos, puteros y cocainómanos. No puedes dejar los medios del cuerpo para que la imagen que dé la televisión sea esa. Eso también es un problema. Entonces, a lo mejor la gente se tiene que sentar y decir, somos la policía, la gente se pega por trabajar con nosotros, vamos a dar una imagen
publica en televisión, en series o a la prensa positiva. Pero hay miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque siempre está el tufillo a fascista, franquista, ta. Ya vale, estamos en el 21. Yo creo que ya hablar de cosas de hace 50 años a mí me aburre mucho. ¿Qué quieres que te diga? Sí, por eso, que a veces da la sensación de que la comunicación debería partir incluso de los propios cuerpos, no de los estamentos políticos, obviamente, sino de los cuerpos que han ido creciendo en democracia, porque seamos sinceros, no sé si la palabra es directivo, pero un directivo del CNI o de la policía, o un oficial, no sé cómo le llaman, o guardia civil, ya ha nacido en democracia prácticamente, que tendría 40 y pico años. Claro. Es decir, que ya no estamos hablando de gente de los 60 ni de los 50, estamos hablando de gente que nació en democracia y tiene unos conceptos primarios elementales democráticos. Y que se juega la vida por que siga habiendo democracia, que es lo que se nos olvida. O sea, muchas veces cuando se dice hay alerta terrorista a nivel 4 en España, no solo se está intentando salvaguardar la seguridad de la gente, se está tratando de salvaguardar la forma de vida de la gente. Y la forma de la vida de la gente en España es democracia. No es como otros países, lo hemos visto. Ahora te das cuenta de lo que es la democracia cuando en Afganistán de repente están diciendo no puedes coger el coche, no puedes ir a la universidad. Y ahora hay gente que está diciendo, pues igual tener presencia militar funcionaba. Pues claro que tener policía y guardia civil funciona y claro que es necesaria. Pero si hay miedo por parte de las propias instituciones a decir somos necesarios y aquí estamos, pues hay un problema. No, sin lugar a dudas es uno de los problemas la comunicación a veces de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hablamos específicamente, y vamos a dejar el tema aquí, del CNI, que en estas series hablamos La Casa de Papel, hablamos lo que has dicho Movistar, etcétera, que parecen, aparte con unos trajes, no sé si has visto la serie, mal puestos, es decir, que van perpechados como si tuvieran 70 años, con una pinta de arrogantes que yo no sé, yo no he estado allí, pero me imagino que la gente en general pues va como la gente normal, que va vestido bien o vestido mal. En esa serie pasó, ya hubo polémica, que son gente normal, como tú dices, que vestirá cada uno como quiera. Como le da la gana. En Antidisturbios tú hablabas con gente de la UIP y te decía, ¿qué es esto? O sea, estamos sin medios, no hay dinero, porque encima no tienen dinero, y los pocos medios que tenemos los damos a unos actores que nos ponen de corruptos tal. Pues es un problema, claro que es un problema. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, si te parece, a más preguntas para no centrarnos en este tema, que no queremos tampoco crear ninguna polémica, y entramos en lo que llamamos política exterior. La primera pregunta es, ¿hay cierta preocupación en Podemos por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos? No, ya hemos dicho que no. Vale, nos gusta esta respuesta, es clara. ¿Eso es casual la coincidencia temporal de la extradición de Alex Saab y la captura del Pollo Carvajal? No. ¿Debería estar preocupado Iglesias? Ya he dicho que el tema de la detención se ha acelerado porque se iba a cambiar de ubicación y había que hacer la aprehensión cuanto antes. No tenía nada que ver. Y Iglesias, no, Iglesias aquí ni pincha ni corta. Sí, le hemos dicho nosotros que Podemos como partido se constituye en el 2014 y el Pollo Carvajal está del 2004 al 2011. Es una cosa de línea temporal al final del tiempo que no cuadra. Siguiente pregunta, ¿qué papel ha podido jugar, hablamos nuevamente del CNI, en todo este tiempo hasta su detención? Ya se ha mencionado, ha hecho el papel que legalmente tiene que hacer y al final esto era una causa judicial que ahí el CNI no entra. Vale, siguiente pregunta. ¿Ha sido una imposición de Estados Unidos o una decisión de Marlaska la detención del Pollo Carvajal? Como ven, todas las preguntas centradas en el mismo tema. La extradición estaba firmada por el juez de la Audiencia Nacional, estaba en manos del grupo de fugitivos. Estados Unidos, obviamente, si tiene información, la ha mandado a España para decir, oye, está aquí, pero son simples colaboraciones policiales entre cuerpos. Siguiente pregunta muy concreta. De los Cobos, ¿ha recuperado su puesto y está trabajando, nos dice el oyente, para España, para la Guardia Civil? No, sigue paralizado por el juez la vuelta al cargo que fue el que solicitó. Vamos, como ven, estas preguntas son rápidas y respuestas escuetas que nos gustan. Cuando ustedes comentan el tema de los espías rusos, ¿es probable que tengamos en los altos mandos de los Mossos algún implicado en estos contactos y con traspaso de información más dinero? ¿Sería un caso de alta traición? De hacerlo, sí. Me cuesta mucho creer que alguien que esté de Mossos
ahora mismo esté en esta situación. Vale. Nos introducen un personaje nuevo, nos dice el oyente, el coronel Pedro Baños, al cual sigo y me gustan sus análisis, ha publicado ciertos comentarios últimamente en relación con las noticias de injerencia rusa en Cataluña. Según él, es mentira y están siendo propagados por medios de inteligencia anglosajones. Nos pregunta el oyente, ¿con qué objetivo harían esto los anglosajones? Y a pesar de considerar al coronel como bastante imparcial, ¿se conoce si tiene cierto sesgo o interés en un bloque u otro? ¿Es verdaderamente tan imparcial como parece el coronel Pedro Baños? A ver, los anglosajones, en este caso entiendo que se refiere a los norteamericanos. La Guerra Fría todavía perdura en ciertos ámbitos y todo lo que sea meter baza y a los rusos y perjudicarlos hasta ahí. Se ha hablado mucho de que, bueno, de que por ciertas declaraciones parecía ser prorruso. Es imparcial, nunca ha hecho una declaración fuera contra España ni mucho menos. Al final tiene su condición de reservista de coronel, además es un magnífico profesional. Hay gente que lo interpretará como prorruso, hay gente que lo interpretará como antirruso. Yo vuelvo a lanzar el mensaje de que no hay que buscarle a todo la etiqueta. Tiene sentido que sea una noticia de Estados Unidos y tiene sentido también porque objetivamente, ya lo explicamos aquí, a saber quién ha hablado de la Generalitat con los rusos y a saber quién eran los rusos, si realmente eran del FSV o eran 4 locos por ahí que decían representar a. Entonces, poco más se puede decir. Por cierto, el coronel Pedro Baños está, no sé si la palabra retirado de servicio. Está en la reserva, está en la reserva. Vale, y eso quiere decir que supongo puede hacer vida civil, ¿no? A lo mejor la pregunta es estúpida, no lo sé. Sí, ya no está, ya no tiene cargos dentro del ejército de tierra, por lo que puede hacer una vida normal. Vale. Siguiente pregunta. Biden planteó como política de recuperación continuar con las ideas marcadas por Trump. USA debe recuperarse económicamente para poder enfrentarse a la competencia rusa y China. ¿Cómo se ha tomado ese mensaje Occidente y Europa en particular? ¿Veremos a los gobiernos centrarse en medidas económicas y reducir gasto público, por ejemplo, en medidas como feministas, LGTBI, inmigración y demás? Bueno, lo de la competencia rusa, permíteme que lo pongamos entre paréntesis, porque realmente no es tal. Esto es lo que hablamos de la Realpolitik la semana pasada, de que los estados al final eran muy hipócritas y va a llegar un momento que se van a dar cuenta que el único fin que tienen que perseguir es el económico y obviamente todo lo relativo a reducir gasto público en políticas de según qué cariz, como la LGTBI y demás, va a ocurrir. Que va a haber mucha presión sobre la inmigración, desde luego, más con la COVID. Muchos países están empezando a tener problemas, véase los países nórdicos, así que sí, va a haber un cambio de paradigma en este sentido. Las dos últimas preguntas nos dice una de que se habla de que China ha estado financiando al ejército talibán, pero dada la rapidez con la que el ejército afgano se diluyó, recordemos que eran casi 5 veces más que los talibanes, la sorpresa de Occidente, ¿es posible que China hubiera de hecho comprado aparte del ejército afgano para retirarse a la primera de cambio? Al ejército afgano le han pagado con amenazas o con más dinero de lo que ganaba el ejército afgano. Aquí China no ha tenido nada que ver. El papel que tendrá ahora será distinto, pero pensar que China ha hecho esto no tiene sentido porque al final hay un problema. China tiene un problema con los musulmanes en China. Si apoya a los talibán y sale a la luz, va a tener problemas. Así que hay formas y formas de hacer las cosas y sabían lo que iba a pasar, todo el mundo sabía lo que iba a pasar en Afganistán cuando se iban a retirar las tropas y China simplemente ha esperado. Y la última pregunta dice, se habla de la competencia en la que se enfrenta Occidente, Rusia y China, a la que se enfrenta Occidente, Rusia y China, como si fuera un tipo de aliados entre ellos. ¿Pero realmente hay tanta relación entre Rusia y China? No se molestan. Así de fácil. Vale. No son intimísimos amigos. En alguna cosa colaboran, pero yo creo que la mejor forma de definirlo es no se molestan. Vale, sería como aquellos amigos que no son amigos, pero que un día coinciden con amigos mutuos y que van de copas, efectivamente, ¿no? Conocidos. Es decir, que no acaban juntos la noche, pero dice, oye, que se hablan y se respetan. Sí, que si se lía la noche bien y si no, pues cada uno a su casa y ya está. No pasa nada. Y ya está, y todos felices y comiendo perdices. Si te parece, hemos acabado las preguntas. Empieza una semana, creemos, más intensa que la anterior. Los cursos escolares ya han empezado en muchas comunidades, mañana empiezan en el resto de comunidades.
Empiezan las sesiones de control de gobierno y ¿qué podemos decir de esto que viene ahora? Va a ser nosotros le hemos llamado el dulce septiembre, en alusión a que será un septiembre caótico para el gobierno. ¿Cómo vemos las perspectivas? Bueno, la escabechina que puede venirse en las sesiones de control pueden ser curiosas. El tono que va a utilizar Pedro Sánchez, ya lo sabemos, ha sido el que ha utilizado el otro día en el Senado y en el Congreso, chulesco, que además ya solo por los andares decías, mírale, ahí va. Va a ser una semana muy complicada, vienen de una semana terriblemente complicada. Dudo que haya un episodio tan notorio y tan malo para el partido, o para el gobierno en este caso, como el de Malasaña. Pero ahora empieza el juego de verdad, ahora empieza el partido y hay muchísimos nervios porque vamos a ver a esos ministros de perfil bajo que decíamos con los lobos. Y bueno, ahí siempre puede venirse los problemas. Yo invito a la gente a que esté pendiente esta semana porque posiblemente vengan curvas. Vale, pues si te parece, llevamos casi 2 horas de programa. Si te parece, lo dejamos aquí. Un placer. Agradecer como siempre la atención y las respuestas. Gracias, lo primero. A ti, como siempre. Y nosotros no vamos a alargarnos mucho más. Nosotros agradecemos a todos su presencia. Ya es muy tarde, estamos ya el lunes y mañana nos tendrán por la mañana y como siempre decimos, simplemente seguimos.